¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a hablar del Pinus mugo, o pino enano de montaña, que es un pino que no alcanza los 5 metros de altura, es un pino rastrero, tiene algunas variedades diferenciadas pues, por el color de las pínulas, unos que lo llaman áureo, otros lo llaman, son de pínulas más pequeñas, otros llegan a tener pínulas de hasta 5 centímetros, pero bueno, lo podéis buscar en internet, hay un montón de variedades que las podéis encontrar fácilmente en los viveros y podéis acceder a algunos viveros, por ejemplo en Madrid o así. Yo los he visto en los peñotes, 3 o 4 variedades diferentes, y bueno, podéis acceder a ellos más fácilmente que a otros pinos como el pino negro japonés o el pinus pentafila, pino blanco japonés y otros que bueno, que son más complicados conseguirlos, ¿no? Entonces, en cualquier vivero seguro que encontraréis este tipo de árbol, porque es un pino que se utiliza mucho para los parterres, para los jardines, y va muy bien, por lo visto. Entonces, ¿qué quiere comentaros? El tema del Pinus mugo, que parece con esas ramas tan así, parece un pulpo, con esas ramas así tan peladas y tan tortuosas así, que son muy bonitas, pero que luego hay que trabajarlas y es complicado, como casi todos los pinos. Solo admite, si son pinos grandes, si son pinos ya mayores, solo admiten un trabajo al año. Luego están los pinos jóvenes, como este, que es relativamente joven, no tendrá más de 10 años seguramente, que perfectamente puedan admitir varios trabajos en el mismo año. Pero ¿qué pasa con hacerle muchos trabajos a los pinos en el mismo año? Ocurre que tenemos que dejarlos durante 2 o 3 años sin tocarlos. Entonces yo os recomiendo que seáis un poquito conservadores, sobre todo con el Pinus mugo, que es un pino un poquito diferente a los otros. Ahora os voy comentando poco a poco. Entonces, el Pinus mugo se trasplanta ahora, en contra de lo que parece, se trasplanta ahora, en verano, a principios de verano, finales de primavera, sobre todo a principios de verano, ya con calor, cuando el pino está más activo. ¿Por qué? No lo sé, pero por lo visto responde mejor así. Si los trasplantáis en la época suya de la típica de los pinos, que es cuando todo el mundo está haciendo trasplantes, enero, febrero, marzo, el Pinus mugo responde mal. Otra cosa que os quería decir principalmente es, a la hora de trasplantarlos, sobre todo si vais a hacer un trasplante al principio, el primer trasplante que le hagáis, que traéis la maceta del vivero, que viene con una tierra un poco de supervivencia, un poco tierra mala, no es muy buena la de las tierras de los viveros no suele ser bastante buena. Entonces, tener cuidado, según como veáis al pino, si el pino lo veis muy bien, muy activo como está este, que está fenomenal, que está fuerte, que lo veis potente, entonces sí le podéis meter la tijera un poquillo y dejarlo, cortarle un tercio de las raíces, no quitarle toda la tierra que trae del principio, guardar un poquito de esa tierra y echársela también en el trasplante, para que las micorrizas que trae puedan proliferar por el nuevo sustrato que le hayáis puesto. Pero lo principal que tienen los pinos estos es que no debéis de hacerles muchos trabajos. Aunque sean jóvenes, yo la experiencia que tengo con el Pinus mugo es que no debéis de tocarlo mucho, porque relativamente es fácil que os lo carguéis. Yo he tenido varios y me he cargado varios. Ahora tengo uno, es de crecimiento muy lento, y este me lo compré hace 2 meses o así, antes de que me dijera José Antonio que quería que hablara del Pinus mugo, y dije, mira, pues mira, me va a venir fenomenal, porque así, como lo tengo que trasplantar, que la verdad es que lo tengo que haber trasplantado un poquito hace unas semanas y lo he ido dejando por otras cuestiones, ¿no? Vamos a trasplantarlo y no lo voy a alambrar,
como todos los alambrados en pinos, siempre yo los alambrados los suelo dejar para el otoño-invierno, preferiblemente. Igual que el corte de ramas importante, también lo dejo para esa época. Si cortáis ramas ahora, le quitáis mucha fuerza al árbol. Además, no hace falta hacerle una poda de estructuración, dejarlo con 4 ramas. No es recomendable dejar a un pino, cuando hagáis un trasplante, por aquello de igualar la fuerza entre las raíces y el follaje. Los pinos son diferentes. Tened en cuenta que un pino se alimenta mucho también por sus hojas. Las acículas que tiene, estas acículas céreas, los pinos, pues las utilizan también para absorber un poco de agua cuando están al amanecer, con el rocío de la mañana o por la noche. Suelen absorber agua también por las acículas, y evapora mucho menos que por lo que puede ser un caduco, por ejemplo. Retiene más el agua, o sea que no todas el pino no tiene toda la fuerza, toda la humedad la recoge solamente por las raíces, también las recoge por el follaje. Entonces, si le quitáis mucho follaje al pino, lo dejáis totalmente desprotegido. Él solo se regula con raíces y follaje, se regula después de un trasplante. Él va regenerando las raíces, él va regenerando las acículas, o deja secar algunas, tampoco pasa nada. No os preocupéis si veis que hay algunas acículas que las está dejando secar, es porque el pino se está regenerando después del trasplante. Después de un trasplante, también podéis, durante 2 o 3 semanas, aunque haga buen tiempo, yo lo protegería un poquito del sol directo, del sol de ahora, que ya empieza a pegar bastante fuerte. Pero no le quitéis la luz, o sea, no lo escondáis, no lo pongáis en sombra. El pino necesita luz, necesita sol, un poquito. Tampoco ponerlo a pleno sol, pero durante 2 o 3 semanas, hasta que veáis vosotros que sigue bien, que empieza a brotar, que el pino empieza otra vez a responder un poquito, tener un poquito de cuidado, no lo abonéis tampoco. Y bueno, yo siempre hago lo mismo, hasta que no veo al árbol respondiendo no suelo abonarlo, no lo suelo abonar. Lo dejo tranquilo, él solito va poco a poco, y después le echa un poquito de abono para ver que empiece a reactivar, a ponerse un poquito ya mejor, ¿no? Y a crecer fuerte. En cuanto al sustrato, pues bueno, ahora me lo veréis. Voy a ponerme a trasplantar algo, que me estoy enrollando, ¿vale? Así que en un momento nos ponemos con el trasplante y sigo hablando del tema, porque si no, no termino. Se me alargan los vídeos bastante. Vamos a ver. Venga, pues vamos allá. Vamos a cogerlo. Es una hora un poco mala. Había visto que habían salido nubes, pero ahora se ha vuelto a poner el sol y es mal momento para hacer trasplante. Pero bueno, mirad, veis que no está muy apelmazado, está fenomenal. Mira, veis que esto blanco, veis que hay blanco ahí, pues eso es micorrizas. Bueno, vamos a ver, parece que está bastante bien. Yo pensaba que iba a estar peor, pero mira, está en un buen sustrato. Lo que vamos a hacer es no cortar, mira, ¿no ves micorrizas ahí? No cortar mucho para no debilitar mucho el árbol, ¿vale? Ya en futuros trasplantes, si acaso, lo cogeremos y lo arreglaremos más. Una cosa os iba a decir sobre los trasplantes. Los Pinus mugo en la naturaleza suelen estar en zonas palustres. ¿Qué significa palustre? Palustre es una zona cercana al agua, con terreno muy húmedo,
pero me imagino que tampoco estará justo donde está todo encharcado, porque los pinos, igual le pasa también al mugo, a los pinos no les gusta el terreno muy encharcado, al revés, necesitan suelos que sean rápidos, que estén bien drenados, ¿eh? Mira, fijaos, ¿veis toda esta tierra? Esta tierra es la que le habían puesto nueva, y esto pertenece, yo creo, a donde él estaba en otra maceta, como en todos los... ¿Veis? Esto parece que está medio podrido, con raíces un poco negras. Bueno, me parece que esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¿Veis que está esto apelmazado? Esto está súper duro. Vaya, es una puñeta. Vamos a cortarlo un poquito de raíces. No quería haberlo hecho, pero al final pensaba que estaba más suelta la tierra. Si quitáis raíces, solo 1/3, ¿vale? No quitéis más. A pesar de que es joven y de que los pinos jóvenes se les puede hacer varios trabajos en el mismo año, aunque luego tengamos que dejarlos reposar 1 o 2 años seguidos, no le voy a hacer grandes trabajos, porque considero que los pinos mugos son un poquito puñeteros para esto. No son tan fuertes como el pino negro japonés, así que esto está súper duro, madre mía, qué mazacote, qué mal rollo. Bueno, a ver cómo hacemos para... No quería tocarlo mucho y al final lo estoy tocando. Bueno. De lo que se trata es de que todas estas raíces que veis oscuras, pues seguramente muchas de ellas ya estén podridas. Hay que tener cuidado con eso. Pero esto es el antiguo sustrato del pino y hay que hacerle un buen trabajo de raíces, porque si no, hay que aprovechar cada trasplante, hay que aprovecharlo, todo lo que podáis. Si veis que el árbol está muy fuerte, podéis dejarle con menos tierra, pero si veis que el árbol no está muy fuerte, no le quitéis más de un 50% de su masa de sustrato. De raíces solo 1/3, pero del sustrato solo, si no lo veis muy fuerte, como está que este está muy fuerte, yo le voy a quitar bastante, viendo cómo están las raíces, le voy a quitar bastante. Ya veis que están muy negras algunas de ellas. Bueno, mucho cuidado también con cortarle mucho la raíz pivotante al Pinus mugo, mucho cuidado. Y de esta manera yo creo que no le voy a tocar más, lo voy a dejar así, a pesar de que me gustaría meterle mano, pero no le voy a tocar más porque los Pinus mugos son muy puñeteros y las experiencias son malas con él. Bueno, pues como sustrato le vamos a poner 1/3 de akadama, si podemos, un poquito más, porque lo bueno que tiene la akadama es que retiene muy bien la humedad y también le imprime porosidad. Tiene las dos características esas buenas, pero si no tenéis akadama, la composición que tenéis que ponerle al Pinus mugo es 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 de turba mezclada con rubia, mezclada negra. 1/3 de arena de grava, también podéis ponerle un 10% también de carbón. Como sustrato le voy a echar 1/3 de Kiryu,
Le voy a poner toda de esta macetita que tenía por ahí. Le voy a poner carbón vegetal mezclado aquí para que le venga bien a las raíces. Así. Vamos a mezclarlo con turba. La turba que yo le pongo es mezcla de turba negra con turba rubia. Hay una turba muy buena que me dijo un amigo, mi amigo César, que entiende bastante de bonsáis y de cultivo, que es una turba rubia que traen de los países nórdicos, de las turberas que tienen por allí. Es una turba rubia que se llama Quequila. Ya os lo pondré. Bueno, ya está, con eso ya vale, no voy a poner más. Y el resto Akadama, ¿vale? Digamos que será un 40% de Akadama, un 30% de Kiryu y de un 10 a un 15% de turba, con un 5% quizá o menos de carbón. Así puesto, bueno, ya está, no lo voy a tocar más. Ya en sucesivos trasplantes iremos mejorando. A ver, vamos a intentar anclarlo mejor. Si veis que se mueve, que no lo podéis atar bien por lo que sea, lo colocáis una cinta alrededor. Cuando terminéis el trasplante, colocáis una cinta a la vez que estiro el alambre. No sé si se verá, a ver, creo que sí, pero no lo sé. A la vez que, esto se mueve mucho, a la vez que estiro el alambre le doy la vuelta, estiro y le doy la vuelta, estiro y doy vuelta. Es así como hay que apretar los alambres, ¿vale? Ya os lo explicaré en otro vídeo. Yo creo que más o menos queda fijo. Y ahora pues lo relleno todo de Akadama, y a mantenerlo 2 semanitas o 3 en un lugar donde le dé la luz, pero no le dé mucho el sol directo bestial que tenemos ya, que es bastante. Bueno, pues vamos a ponerlo de Akadama. Esa Akadama de grano medio, grano fino, porque no es del fino del todo, del Shojin. Así. Venga. Así. Ahora palillamos un poquito, aunque no hace falta mucho porque tal y como están dispuestas las raíces. Bueno, una cosa importante, recordaros ahora cómo tenéis que cuidar el pino después de un trasplante como este, ¿vale? Y es durante 2 o 3 semanas, hasta que no veáis al pino un poco reaccionar, lo dejáis en una zona que no dé el sol directo, para evitar pues que evapore mucho. Hombre, lo bueno que tienen los pinos, no sé si lo he dicho antes, es que no hace falta quitarle mucha masa de arriba para equilibrarlo con las raíces, porque una de las características de los pinos, por eso son dacículas, es que retienen mucha humedad, la captan también del medio ambiente, de las mañanas y de las noches, y no solamente absorben agua de las raíces. Y lo bueno que tiene, pues como al ser un pino, al igual que otros tipos de, como la encina por ejemplo, u otros árboles de hoja así coriácea, de hoja
como estas también, acículas muy duras, que son típicas de árboles que retienen mucho la humedad y aguantan bien las sequías. De vez en cuando también es bueno regar el pino, pero de vez en cuando dejarlo un poquito que seque un poco en la superficie, ¿vale? Al regarlo tenéis que ver siempre que salga el agua por el fondo de la maceta, que quede bien regado. A los pinos les gusta la humedad, les gusta mucho el agua, pero de terrenos rápidos, donde el agua entre y salga rápido. Nada de encharcamientos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que así quedará bien. ¿Qué vamos a hacer? Para los que tengáis el Pinus mugo ya plantado, que no tengáis que trasplantarlo y que lo tengáis con las velas ya funcionando a lo bestia, como este, os recomiendo que no cortéis ramas hasta el otoño-invierno. Si tenéis que cortar las velas, vamos a hacer como hicimos con el pino negro. También funciona muy bien este tipo de pinos, cortándole las velas y dejándole en 2 brotes. Se le deja en 2 brotes, siempre. Si tiene muchos brotes, se le deja en 2. Si al principio de la primavera veis que tiene muchos brotes, seleccionáis los brotes y os quedáis con 2. Si veis que hay unas velas muy fuertes, o una solo muy fuerte, la cortáis en 1/3. Si veis que, como este por ejemplo, esta ramita de aquí, no sé si la veis, este brote es fuerte pero aquí hay otro débil, lo que hacéis es cortar el fuerte a 1/3 y dejáis el débil. Si tenéis muchos fuertes, como por ejemplo este de aquí, que veis que hay muchos fuertes que están saliendo de uno, podéis cortarlos todos porque va a seguir brotando. Esta es la primera brotación fuerte. Después de la primera brotación fuerte se puede hacer este tipo de trabajos. Después ya no, mejor no tocarlos, ¿vale? No sé si hay por aquí algún brote donde haya más de una. Bueno, el que hemos visto antes, aquí veis que todos los brotes son muy fuertes, entonces esto lo tendríamos que dejar en 1/3, cortarlos en 1/3. Vamos a hacerlo en una solamente. Yo este árbol prefiero, con el Pinus mugo, prefiero hacer un trabajo, aunque sea joven el pino, y se le puedan hacer varios trabajos, prefiero hacerle solamente uno, que es el trasplante, y hasta el año que viene no le voy a tocar más. Si acaso cuando llegue el invierno, lo que haré será, estoy cortando ramitas que están secas, Si lo que hago cuando llegue el invierno será coger y cortar algunas ramas. Os prevengo, no cortéis en un pino, sobre todo en el Pinus mugo, no cortéis más de un 50% de su masa. Tenéis que ir poco a poco. Cada año pues podéis cortar a lo mejor las ramas en 1/3. Cortar solo las ramas 1/3 en otoño, invierno. Alambrar en otoño y en invierno. Y luego los grandes trabajos, como veis a veces por ahí en algún vídeo, pues bueno, porque son maestros del bonsái, pero vosotros no se os ocurra meteros en hacer varios trabajos a un pino a la vez, porque ellos tienen sistemas, tienen invernaderos húmedos, tienen invernaderos en el que controlan la humedad y controlan todo bastante bien, cosa que vosotros en casa no tenéis, ni yo tampoco tengo aquí, pero podéis meter la pata y hacer que el pino pues muera si le hacéis muchos trabajos a la vez. Aunque sean jóvenes, que se dice que a un pino joven se le puede hacer en el mismo año varios trabajos, pero luego hay que dejarlo durante 1 o 2 años o 3 sin tocarlo. Yo prefiero hacer un solo trabajo al año.
Si acaso, ahora cuando llegue el otoño, le cortaré alguna rama y luego cuando llegue la primavera, antes de que empiece a brotar, pues a lo mejor lo que hago es una limpieza de acículas, ¿eh? O limpieza de algún brote que yo vea, pero eso ya lo haremos cuando llegue el momento. Volveré a hacer un vídeo de eso. Los que tenéis los brotes, sin enrollarme, que me estoy enrollando, los que tenéis los brotes fuertes, cortar 2/3 del brote y dejarlo en 1/3, ¿vale? Si tenéis 2 brotes fuertes, podéis cortarlos a 1/3, dejarlo en 1/3. Si tenéis uno fuerte y uno débil, podéis cortar el fuerte y dejar el débil. Siempre dejando, si podéis, si veis muchos a la vez, pues cortáis los fuertes y dejáis 2 débiles, o los cortáis todos en 1/3, dejarlos todos a 1/3 reducidos. Es otra manera de trabajarlos. Es muy parecido a lo que se hace con los otros pinos, ¿eh? Es muy sencillo. De todas formas, si vais a hacerle más trabajos al pino, tenedlo muy en cuenta. No reduzcáis la masa del pino más de un 50%. De las raíces, cuando trasplantéis, 1/3. Y cuidadito con la raíz pivotante. Mucho cuidado con cortarle demasiado la raíz pivotante. En cuanto a los cuidados, pues igual. O sea, una vez que lo trasplantéis y hayáis dejado 2 o 3 semanas que el pino se restablezca, él solito puede secar alguna rama, pero no va a hacer gran cosa. O sea, no va a secar todo, ¿eh? Si habéis trabajado en condiciones las raíces y no os habéis pasado de la raya. El pino responderá, y una vez que responda, pues a pleno sol y ya está, sin problema, ¿eh? A pleno sol lo podéis tener. ¿Que veis que amarilla alguna rama, o sea, algunas acículas de cara al invierno? Es normal, ¿eh? En invierno es normal que amarilleen las hojas y luego volverán otra vez a renacer. Cuando llegue la primavera volverá otra vez a brotar a lo bestia y a ponerse verde, precioso y tal. Tirará, por supuesto, hoja vieja, ¿eh? Y ya está. Pero no hay que preocuparse. Si veis un pinus mugo que se os empieza a amarillear llegando el invierno y tal, no es que se haya muerto, ¿eh? Para que un pino se muera, por ejemplo este pinus mugo, no voy a hablar de los otros porque son diferentes un poquito, se tiene que secar, ponerse las hojas de color marrón, ¿vale? Si amarillea es normal llegando el invierno. Otra cosa es que os amarillea ahora en primavera, verano. Pues si podéis, si veis que está amarilleando, es que tiene algún problema de raíces. Si veis que lo acabáis de trasplantar, pues mejor no tocarlo. Lo cogéis, lo ponéis como yo voy a hacer ahora. Los pinos los suelo tener a pleno sol. Si veo que hay algún pino que lo veo un poquillo delicadillo, que lo veo un poco flojo, lo cojo y lo pongo en zona de malla de sombreo. Ahora, lo quería haber hecho hoy y seguramente me dé tiempo, pero no lo sé. Voy a poner ya la malla de sombreo al 50%. Es muy importante ya proteger los bonsáis. Tened en cuenta que los bonsáis no están plantados en el suelo y un árbol que está en maceta responde de otra manera a los calores y a los fríos durante el año. Entonces ahora hay que protegerlos del sol bestial que empieza a dar, sobre todo en zonas donde tengáis mucho sol. Deberíais de haber puesto ya una malla de sombreo, por lo menos algo para que no le dé el sol directo a lo bestia, ¿eh? Porque, bueno, no sé si es yo he visto, fíjate que estamos en España y he visto cómo ha ido cambiando a través de los años el clima y se nota en muchas especies cómo lo están acusando bastante, el cambio no sé si por el nivel de rayos solares que ha aumentado la irradiación de rayos UVA o yo qué sé. El caso es que sí se está notando cómo las especies están empezando un poquito a soportar menos la luz del sol. Una cosa, los pinos, por ejemplo, que a pleno sol perfectamente podían estar, hay veces que yo los tengo que resguardar bajo lona de malla de sombreo,
y la verdad es que no sé muy bien por qué, porque están con el mismo cultivo, el mismo sustrato y el mismo abonado, pero así están las cosas. Bueno, deciros que que este pino, que parece un pulpo, como casi todos los pinos mugo que veáis, como son pinos rastreros, se van arrastrando por el suelo, no superan los 3-5 metros, dependiendo de la variedad, y que bueno, yo prefiero dejarlo con muchas menos ramas, ¿eh? Así que en cuanto pueda, ahora cuando llegue el invierno, le iré quitando ramas, lo iré alambrando, ¿eh? Y bueno, a ver qué tal. Una cosa, quería enseñaros el otro pino. Bueno, pues eso es todo. Voy a regar el pino y espero que os haya servido mis explicaciones un poquito para quitar dudas. Si veis que tenéis más dudas o lo que sea, me mandáis un mail o me escribís ahí en el canal y me preguntáis. Si acaso lo que podríamos hacer es dejaros yo la ficha del Pinus mugo para que la tengáis ahí en vuestro ordenador o en vuestra casa y la podéis echar un vistazo más detenidamente, ¿vale? Porque seguramente se me haya olvidado alguna cosita por ahí. Me falta también subir alguna ficha más y en cuanto las tenga, un poco en condiciones, os las paso para que tengáis material para leer y tal, ¿vale? Hasta luego, chicos y chicas.